¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Joel Byte y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer el famosísimo lead que usa Brooks, es decir, el solista de varias de sus canciones, que suena más o menos así. Se los voy a enseñar a hacer con varios sintetizadores, ya en conjunto suena así. Y con el contexto suena así. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Si les gustaría dejar sus sugerencias para futuros sonidos, espérense hasta el final del video. Ok, vamos a ver entonces cómo se hace. Es un sonido bastante sencillo, de hecho, por eso les voy a enseñar cómo hacerlo con varios sintetizadores para que entiendan el concepto y lo puedan recrear. Vamos a ver rápidamente nada más cómo está hecha la base. La base tenemos aquí un kick con un snare. Tenemos también por aquí este pequeño kick y otro platillo, solamente para que sirva de refuerzo en algunas partes. Luego tenemos el bajo. El bajo está hecho con principalmente presets de mis propias librerías, ¿no? Que he hecho. Está, por ejemplo, aquí este que es el subbajo. Lo pueden hacer, de hecho, también con una onda cuadrada. Ok, tenemos este que es de Harmless, el preset se llama Bass Action. Luego tenemos este también de Harmless que es el Bass Brazilian y este que es el Bass FM2. Todos ellos son presets que yo he hecho para Harmless. Si los quieren descargar, ya vienen incluidos dentro de FL Studio. Solamente tienen que entrar a la parte aquí de presets y por acá buscan donde viene, ¿no? La parte de All Byte. Okay, y aquí están todos esos bajos, ¿no? Si es que los quieren usar. Y si quieren aprender cómo hacer lo suyo, les voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha porque ya he hecho varias veces bajos de este tipo, ¿no? Y bueno, todo siempre en capas, sonido en capas para que sean más interesantes. Y claro, tiene su sidechain y un poquito de distorsión y compresión ahí de sidechain. Pero eso es todo, ¿no? En cuanto a la base, es muy simple. Y les dejo por aquí un momentito las notas si es que les interesa verlo. Pero ok, vamos a ver el sintetizador. Y la filosofía es muy sencilla. Necesitamos un diente de sierra, necesitamos ruido blanco y distorsión. Esos son los tres elementos principales. Así que vamos a ver entonces cómo se hace primero con un sintetizador bastante simple, que en este caso es el 3X Oscillator. Como pueden ver aquí tengo un diente de sierra, que es el primer elemento. Lo voy a quitar del procesamiento del mezclador para que puedan escuchar el diente de sierra. Tengo un poquito de desafinación y aquí también para variar las fases del canal izquierdo y el derecho. Ok, ahí lo pueden ver, está todavía bastante simple. Vamos a volver a regresarlo como estaba. Luego le estoy añadiendo en este caso ruido blanco normal, o sea, estoy reproduciéndolo al mismo tiempo. Tiene que ser poquito porque cuando ya le metamos la distorsión va a subir mucho de volumen. Y aquí es un poco opcional, estoy utilizando la amplitud modulada, también con ruido blanco, para darle un carácter como un poquito más crujiente. Ok, suena diferente porque con el ruido blanco estoy modulando al oscilador, a diferencia de esto que nada más le estoy sumando el ruido blanco. Más o menos así es como debe de sonar. Otra cosa muy importante también que se me pasaba es que vamos a hacerlo monofónico, una sola voz, y tenemos que ponerle este poquito de slide. Eso es para que cuando haya notas encimadas, hay ese movimiento desde una frecuencia a otra, así, y no se esté, no, como esto, ¿no? Que es instantáneo, sino que pasa un poquito de tiempo. Eso es muy importante. Ok, para que le dé ese movimiento, porque si no va a sonar muy robótico.
Ok, y hay un par de truquitos más, pero los vamos a ver más adelante. Esto es lo principal que necesitamos para crear nuestro lead de Brooks, pero vamos a ver ahora el mezclador. El mezclador lo tengo aquí, está en el canal número 5. Vamos a ver los efectos que le puse. Primero le puse la reverberación. Aquí probablemente les llame la atención porque la reverberación está al principio de la cadena cuando normalmente lo pongo al final para que no se vea afectado. Pero es que aquí sí quiero que se vea afectado. ¿Por qué? Porque vamos a ir con las distorsiones más adelante. Entonces, una reverberación. Ok, aquí pueden ver que la cantidad de reverberación es menos de 40%. El tiempo de caída es de 1.5 segundos. Y no tengo reflexiones tempranas. Para que me ayude también a tener un poquito de limpieza. Luego tenemos aquí esta ecualización, quitándole un poquito de estas frecuencias altas y simplemente coloreando el sonido, ¿no? Para que no suene como el diente de sierra típico. Luego vamos a ponerle ahora sí la distorsión. Como pueden escuchar, es una distorsión más o menos fuerte. Estoy bajando mucho aquí el volumen para que esto no se salga de control. Y también estoy quitándole con el pre-band algo de las frecuencias graves. Muy bien, y luego vamos a meterle aquí también un fast dist. Esto es muy poquito, realmente casi no está afectando nada. Ok, ahí está. El principal trabajo de distorsión lo está haciendo el Blob Overdrive, pero por eso me quería yo que la reverberación fuera primero, porque me gustaba ese aspecto como granular en la reverberación. ¿Escuchan? Como que la corta antes de tiempo, a diferencia de que si le quito el fast dist. Ok, suena como con un efecto medio lo-fi. Y pues bueno, aquí ya nada más tenemos el sidechain, ¿no? Que bueno, es docking. Ustedes pueden hacer el sidechain con lo que ustedes quieran. En este caso, pues nada más para hacerlo rápido, porque quería poner todos dentro del mismo canal. Ok, vamos a ver cómo lo hacemos con otro sintetizador. Aquí muy rápido vamos a ver cómo tenemos la misma filosofía. Tengo el diente de sierra. El diente de sierra aquí he aprovechado que tengo la síntesis aditiva para cambiarlo un poquito. Si quieres aprender a utilizar Citrus, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha porque puedes hacer prácticamente el sonido que tú quieras si lo sabes utilizar. Ok, entonces tenemos el diente de sierra. Le voy a poner aquí un poquito de ruido blanco y esto lo vuelvo a poner en la misma cadena. Así es como suena sin los efectos. Y ahí ya está con el resto del proceso. Aquí tengo, por ejemplo, con Harmless y es más de lo mismo. De hecho, aquí no tengo ni siquiera el ruido blanco. Solamente estoy utilizando el diente de sierra, pero aquí aproveché para utilizar un poquito del unisono, darle unas 3 voces para que sonara algo más abierto, a diferencia del 3X Selector que solamente era un oscilador. Lo mismo aquí para Citrus. Se me pasó mencionarlo. Ok, simplemente es el diente de sierra, un poquito del unisono y lo volvemos a meter a la misma cadena de efectos. Ok, y pueden si quieren ecualizar aquí un poquito, ¿no? Simplemente es encontrar diferentes formas del diente de sierra. Y aquí también lo tengo hecho con Vital. Y van a ver que es lo mismo. Tengo el diente de sierra. Luego aquí también tengo este. En un momento más les voy a explicar por qué. Porque hay un truquito secreto que vamos a revelar en un momento. Tengo un filtro paso alto para evitar que con la distorsión me quede con muchas frecuencias subgraves. Otra vez podemos ver aquí está la voz en 1, el bend, el glide para que las notas vayan enlazadas. Ok, aquí estoy metiendo el ruido blanco y en la parte de efectos, esto como pueden ver está en un canal separado donde solamente le puse el sidechain, pero todo está aquí adentro, ¿no? El chorus, la reverberación, el ecualizador. También le puse un poquito de unisono, como pueden ver hay 4 voces, muy poca desafinación. La distorsión, compresión multibanda, algo de ecualización y el toque de reverberación. Pero ahora sí vamos a ver los trucos. Aunque el diseño de sonido es relativamente fácil, hay que aplicar unos cuantos truquitos para que no se vuelva aburrido, y eso es lo que vamos a ver en un momento más. Aquí, como pueden darse cuenta, al final de esta nota, todos los anteriores
son notas estables, pero cuando llegamos a esta sección estamos escuchando un vibrato. Y aquí les voy a enseñar dos formas de hacerla. La primera forma es a través directamente del piano roll. Esto es para aquellas cosas que sean nativas de FL Studio. Podemos poner estas notas que son de slide. Ok, y está subiendo y bajando el volumen de una manera muy rápida. Ok, entonces empiezo aquí, subo, bajo, termino en la misma nota donde estaba. Pero ese movimiento tan rápido le da más vida a nuestro sonido. Esto no lo podemos hacer con Vital, por eso estoy utilizando aquí una herramienta secreta. Si quieres aprender a utilizar Vital por completo, que es gratis, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha del curso completo. Y es que podemos hacerlo otra vez de dos formas, automatizando por ejemplo esta perilla para que haga ese movimiento. Pero otra forma como que un poquito más rápida, lo que vamos a hacer es poner un LFO. Aquí este LFO lo tengo anclado al pitch, de tal forma que está subiendo y bajando. Pero lo estoy controlando con este macro. ¿Ok? Porque ese macro lo que está controlando es la cantidad de modulación del LFO al pitch. Así yo puedo meterle el vibrato en el momento que yo quiera sin tenerme que meter al piano roll ni hacer automatizaciones ahí con formas de onda ni nada. Ok, eso es uno de los primeros trucos. Y el segundo truco que está por acá es que hay secciones donde todas las notas las puede ir bajando o subiendo de volumen. Ok, y es lo que estamos haciendo acá. De nueva cuenta tenemos dos opciones. En el caso del 3X Oscillator, estoy controlando este del pitch, solamente tiene un rango de movimiento de un semitono para que no se vaya demasiado lejos, sino va a empezar a sonar medio feo. Aunque aquí, cuando estamos haciendo este tipo de modulación muy precisa, lo que hago es limitar el rango a 1. Yo quiero que este sea el centro y que este sea el valor mínimo. Le damos clic derecho y copiar valor. Y aquí pueden ver que el valor dice que es 49%, aunque aquí lo vemos al mínimo. En realidad este mínimo es una fracción de todo lo posible que se puede mover esta perilla. Por eso estoy copiando ahí el valor exacto. Para que solamente baje un semitono cuanto mucho. También lo podrían haber hecho con esta, por ejemplo, porque nada más estamos utilizando un solo oscilador. Ok, pero como tenía varias capas y no todos se controlan igual, entonces lo estoy haciendo directamente aquí, porque eso se comparte con todos los de FL Studio. Pero en el caso de Vital no es así, funciona diferente esto. Así que lo que estoy haciendo aquí es poner la cantidad del bend a 1 para que esta perilla pueda moverse un semitono hacia arriba o hacia abajo. Y esta es la que se está moviendo. Ok, esos son trucos que les van a ayudar para darle todavía más expresividad a su sonido. Y claro, ya pueden hacer algunas automatizaciones de pitch intermedio, ¿no? Si es que lo quieren así. Pero bueno, entonces si quieren descargar el sonido, se los voy a dejar en la parte de aquí abajo, en la descripción y en el comentario fijado. Si quieren dejarme una sugerencia para futuros martes de diseño de sonido, solamente déjenme un comentario diciéndome cuál es el sonido que quieren que haga. Pongan el link de YouTube y el marcador de tiempo. Si ya hice un sonido parecido, les voy a escribir cómo se hace o el link donde aparece ese sonido. Y si no y el sonido está interesante, lo tomaré en cuenta para futuros martes. Eso sería todo por este video. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final y nos vemos en la próxima.